¿Qué consecuencias puede tener para la salud mental del niño y para su desarrollo futuro el uso y el abuso de estas pantallas? Vale, a ver, el uso de pantallas, justo antes de venir estaba leyendo un artículo donde se hablaba de la investigación en el uso de pantallas, ¿no? Y de cómo la investigación va tarde en este sentido. ¿Por qué? Porque que las pantallas cambian tan rápido que la ciencia, que todos sabemos que es pausada, rigurosa, que hasta que tú haces una investigación, reclutas pacientes, pides consentimientos informados, haces el paper, lo mandas a 4 revistas, te lo rechazan, te lo revisan. Desde que tú empiezas a plantearte un artículo hasta que se publica, pueden pasar 2 años fácilmente, ¿no? Y ya no hablemos de un libro que ya va atrasado, ¿no? Cuando el libro se publica ya lo que cuenta no tiene nada que ver. Entonces, la investigación en pantallas va como tarde, ¿no? Pero sí que vemos que empieza a relacionarse, por ejemplo, el uso de pantallas con el aumento de autolesiones que está habiendo, ¿no? Porque lo que decía al principio, un niño se regula con sus padres, ¿no? Si yo estoy enfadado, mi padre me regula, ¿no? O mi tía o un humano. Pero cuando un niño está aburrido o está enfadado o está andando por saco y lo que le ponemos es un iPad delante, el iPad anestesia, pero no te ayuda a regularte, no averiguas cuál es tu estado emocional y no averiguas cómo tienes que controlarlo, ¿no? Entonces ya hay estudios que dicen que este manejo de la frustración con las autolesiones pueden ir un poco relacionado, ¿no? También hay otros estudios que uno se publicó hace poquito en JAMA Pediatrics que hablaba del retraso en el lenguaje, creo que se evaluaba de la pronunciación, de esperar turnos de palabra y no me acuerdo qué más era, pero sí que se veía que niños que utilizaban más las pantallas y padres que utilizaban más las pantallas, lo que significaba que interactuaban menos con otros adultos, esos niños tenían un retraso en el lenguaje, que es algo que también se está viendo en los últimos años, que había algunos que lo achacaban a las mascarillas, pero también se puede relacionar con esto. Qué pasada. ¿Y tienes alguna recomendación para los padres para que puedan regular ese uso de las pantallas? Yo creo que también es un poco de sentido común, ¿no? Porque yo ahora que estoy inmersa en la crianza tengo conocidos o amigos que dicen, pantallas no, y están viendo la tele y ponen al niño al revés. Y es como, a ver, que lo de la pantalla no es porque afecte a la retina. O sea, que el niño no es lo mismo, estamos en familia viendo una película o estamos después de cenar viendo un rato la tele todos juntos, que niño no me molestes y te pongo la vaca Lola o lo que sea, o el Bluey o el que esté ahora de turno, ¿no? O sea, que sí que es una herramienta que se puede utilizar y que yo la usaré cuando necesite 15 minutos para colgar la lavadora, ¿no? Pero lo que no puede ser es me olvido del niño poniéndole una pantalla. Entonces, esto tiene que ir un poco ajustado a la edad, a las necesidades y a las circunstancias, ¿no? Poner a un niño de 2 añitos delante de un móvil mientras come, pues es que no le estás enseñando a hacer una alimentación consciente, ni a, ni a estar hablando integrado en la comida, ¿no? Porque es mucho más cómodo dejarle la pantalla y los adultos que estén haciendo lo que les dé la gana. Pero tampoco creo que haya que demonizar al padre que ya te digo, que para tender una lavadora o darse una ducha les pone un rato la tele. Claro, el problema que yo veo es que llega un punto en el que ya son un poco más mayores, van al cole y claro, hay padres que se ven en la tesitura de, claro, no le dejo la pantalla, pero todos sus amigos igual sí que la utilizan, entonces él como que se puede sentir mal porque los otros niños sí y yo no. Entonces esa regulación la veo un poco más complicada, ¿no? Sí, yo creo que a medida que van creciendo es más difícil, ¿no? Pero yo creo que ahí depende un poco de cada familia y de cada necesidad, ¿no? Como lo de, a ver, yo por ejemplo dar un smartphone a un niño en la comunión me parece una barbaridad. Y ahí pues yo qué sé, yo con mi hija, luego me comeré estas palabras, pero yo con mi hija, si resulta que toda su clase tiene un smartphone con 9 años, pues le diré, pues hija, serás una paria, pero, pero ya te digo que no, pero ya te daré yo otras alternativas para que tú estés entretenida, ¿no? Tú no tienes móvil y tampoco te dejo hacer absolutamente nada, no te dejo quedar, no te dejo hacer otras cosas. Pero luego, por ejemplo, te ves en esto de un niño con 12 años, pues es que a lo mejor un niño con 12 años se tiene que ir solo al colegio, cogerse 2 autobuses, comer en casa de la abuela y los padres no saben dónde están. Pues a lo mejor ese niño de 12 años, ese rato puede tener un patatófono que, con el que los padres estén conectados, ¿no? Y hay niños de 14 años que son súper inmaduros y hay niños de 11 que sí que son mucho más maduros. Entonces,
esto tiene que ir un poco en función de cada familia. Ahora cuando dicen el gobierno tiene que regular, digo, no, el gobierno tiene que regular que el niño pueda acceder a un contenido seguro, ¿no? Que no pueda estar accediendo al porno con 9 años o metiéndose en un chat hablando con adultos simplemente con dar un clic diciendo que tiene 12. Eso es lo que tiene que regular el gobierno, pero el que tiene que regular el móvil es el padre que paga el contrato, que le compra el smartphone y que está con el niño. Entonces el gobierno puede hacer una regulación estupenda, pero si tú no le controlas el móvil, no sabes qué contenido consume y no sabes a dónde está accediendo, vamos a tener el mismo problema. Precisamente de esto quería hablar yo ahora, porque se habla mucho del tiempo, las horas que están delante de la pantalla, pero no se habla tanto del contenido. Y un ejemplo que a mí me llamó mucho la atención leyendo tu libro era el de TikTok Tik, que quizá no sea algo más anecdótico, no sea tan frecuente, pero me parece un ejemplo extremo de la influencia que puede tener en gente que no está desarrollada del todo lo que ven en redes. Sí, absolutamente. El TikTok eso, ahora mismo no ha tenido más repercusión, ¿no? Pero el TikTok Tik era que gente que empezaba a hablar del tic de la Tourette, del Gis de la Tourette, y se subía a TikTok hablando de esto. Entonces, de repente empezaron a aparecer adolescentes con tics motores complejos, cuando realmente es un trastorno que aparece durante la infancia, que primero aparece con pequeños tics, que luego se van yendo hacia extremidades, que se van haciendo complejos, que habitualmente no suele tener el clásico que nos imaginamos todos de los insultos y los sonidos, ¿no? Y de repente un niño o una niña de 16 años debutaba con toda la sintomatología florida. Entonces era una cosa pues por contagio, por identificación, ¿no? Pasaba con el TikTok TIC, pero también ha pasado con muchas cosas de trastornos de conducta alimentaria, con autolesiones o con adolescentes que ahora empiezan a decir que tienen ansiedad y depresión como una forma de identificarse con algo, ¿no? Con un grupo, igual que antes eras emo o eras heavy o eras rapero, pues ahora soy depresivo. Entonces ojo con esto porque además es un poco incontrolable, ¿no? Porque TikTok bloquea el hashtag depresión y empiezan a hablar de depresión con un cero en vez de una O. O en vez de no busques en TikTok anorexia porque no va a haber absolutamente nada de anorexia, sino que hablarán de la palabra que se les haya ocurrido, que cuando la bloqueen pondrán otra. Entonces es como ponerle puertas al mar, es imposible. Pero si tú con tu hija de 12 años que le das un móvil y le dices, a ver, pero que sepas que el contrato de este aparato es que yo puedo ver el contenido que hay, si hay algo que yo sospeche me lo tienes que enseñar, que no es cuestión de estar viendo las conversaciones de WhatsApp, ¿no? Pero lo que está haciendo esa niña tiene que ser conocido por los padres, ¿no? Y esto se tiene que hacer con el primer móvil, no vale. Padres, que es que con 16 años, digo, ya es que con 16 años, ¿qué le vas a... ¿Cómo vas a controlar esto? Si le quitas el móvil te va a montar un pollo porque efectivamente su manera de quedar, de relacionarse, de estar con otros adolescentes implica tener un teléfono móvil.